Dentro de las obligaciones según su exigibilidad, encontramos las obligaciones a plazo, que se definen como aquellas obligaciones que se hacen exigibles una vez se cumple un hecho futuro y cierto que conocemos como plazo y que las partes pues determinaron al momento de la creación de la relación contractual. Ello está establecido en el artículo 1551. Igualmente, estas obligaciones a plazo pueden ser de carácter extintivo o de carácter suspensivo. Frente a las obligaciones de carácter suspensivo, pues básicamente las podemos entender como aquel tipo de plazo del cual depende la ejecución de la exigibilidad de la obligación. Es decir, existe el vínculo jurídico entre los sujetos, pero la obligación todavía no es exigible, sino hasta tanto se cumple el plazo. Ahora, los efectos de esas obligaciones sujetas a plazos suspensivos son: 1. La inexigibilidad de la acción antes del cumplimiento del plazo, es decir, que el acreedor puede esperar o debe esperar a que se cumpla el plazo correspondiente para hacer exigible su cumplimiento. Ello por regla general, pues existen excepciones en donde el acreedor puede entrar a exigir de manera inmediata el pago de la obligación cuando sean determinadas circunstancias, bien sea cuando el deudor se haya constituido en quiebra o en insolvencia, cuando sea una cláusula cerelatoria en donde pues anticipadamente las partes hayan pactado que ante determinado hecho puede generarse el cumplimiento anticipado de la deuda, o cuando la cauciones dadas por el deudor pues hayan disminuido considerablemente su valor y siempre que eso se dé por culpa suya. Allí pues el deudor tendrá la posibilidad de mejorar dichas cauciones para conservar pues el derecho que tiene al plazo. Ellos establecieron en el artículo 1553. Como segundo efecto está la obligación sujeta a plazo, que es imprescriptible. Entonces se entiende que si bien la ley le permite al deudor alegar la prescripción de la extinción de la obligación cuando se genera una negligencia o abandono por parte del deudor, este término no se cuenta desde el origen de la obligación, sino que se empieza a correr una vez el plazo ya vencido, por lo cual se considera imprescriptible porque pues mientras no se cumple el plazo no se empieza a correr el término de la prescripción, y ello según o establecido en el artículo 2535. Como tercer efecto, tenemos que la obligación a plazo no puede ser compensada, pues para que ésta pueda proceder se requiere que ambas obligaciones estén plenamente exigibles, lo que acá no sucede porque una está sujeta a plazo. Ahora, una vez cumplido el plazo de la obligación, pues se vuelve plenamente exigible, pura y simple, y por ende pues la obligación puede ser compensada. Y ello se evidencia en el artículo 1715, que nos habla como de las condiciones para que opere el derecho a la compensación. Como cuarto requisito o como cuarto efecto es que el acreedor pues, puede impetrar las medidas conservativas para el cumplimiento de la obligación, es decir, que puede impetrar todas las medidas que crea correspondientes y que el ordenamiento le otorga a los acreedores pues, para que su derecho no se vea ilusorio o no se vuelva... no se ve afectado por los comportamientos desleales que realiza el deudor. Y ello se establece o se puede sacar del artículo 1549, que nos habla de la transmisión de derechos sometidos a condición. Allí en la parte final establece que básicamente en esos casos el acreedor puede tomar todas las medidas conservativas que crea necesarias. Entonces se entiende que si esas medidas conservativas pueden tomarse o pueden realizarse para las obligaciones bajo condición, pues con mucha más razón para las obligaciones sujetas a plazo. El quinto de los efectos es que los derechos que tiene el deudor son plenamente renunciables. Y aquí es donde respondo la pregunta: ¿puede el deudor renunciar al plazo? Sí. Este puede proceder a efectuar el pago antes del cumplimiento o del vencimiento del plazo, generando así la renuncia al mismo. Pero ello no procede en todos los casos, pues igualmente existen ocasiones en las que el deudor no puede renunciar al plazo unilateralmente, cuando las mismas partes pues hayan estipulado que no se puede, o cuando dicho plazo implique un derecho para el acreedor y su pago anticipado le genere efectivamente un perjuicio. Entonces, frente al artículo 1554, también se habla de que en el contrato de mutuo a interés se genera un tipo de excepción, puesto que en esos casos el plazo supone para el acreedor una inversión o una ganancia con los intereses, y por ende dicho plazo bajo o bueno, con intereses es plenamente irrenunciable, es completamente irrenunciable, es decir, nunca puede el deudor renunciar al mismo. Y como sexto y último efecto, tenemos que cuando el deudor pague antes del vencimiento del plazo, se considera que está pagando lo debido y por ende no tiene derecho a la restitución. A diferencia de lo que pasa con las obligaciones condicionales, pues allí si se realiza un pago anticipado, pues no se puede decir que está pagando lo debido porque allí su obligación no existe. Y ello en virtud del artículo 1552 frente al pago anticipado. Gracias.